Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas. Bienvenida, bienvenidos, Fidel, Rogelio, a nuestro módulo sobre las personas en situación de discapacidad. Vamos a comenzar con el módulo que empieza el día de hoy. Van a ser 2 sesiones. Y permítanme entonces empezar a compartir mi pantalla para que podamos ver visualmente qué es lo que vamos a ver a lo largo de este módulo en estas 2 sesiones. Mi nombre es Alejandra Tello. Es un placer estar esta tarde con ustedes. Soy profesora e investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Entonces, vean ustedes, me gustaría en un primer momento que hiciéramos un ejercicio, una clase de reflexión en torno a la idea de la normalidad. En un segundo momento, ir con lo básico, que es la discapacidad, poder explorar algunos modelos, visiones en torno a la discapacidad, ver cómo lo hemos ido abordando esta problemática a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuál es entonces el enfoque que hemos venido utilizando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el derecho electoral, para el marco teórico conceptual, para poder tutelar con la debida diligencia los derechos políticos electorales de las personas en situación de discapacidad? Y el día de mañana, sobre todo, ustedes van a analizar criterios, casos eh, relacionados con esta temática. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio. Quisiera preguntarles qué es la normalidad, qué significa ser normal, ¿no? Un poco para empezar la reflexión, un poco para abrir el debate. No sé si alguien quisiera participar. Somos muy poquitos, pero no sé si alguien quisiera participar. ¿Qué piensan ustedes que es la normalidad? ¿Qué significa ser normal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguna idea, alguna reflexión que quisieran hacer? Bueno, si no quieren ahorita participar, no se preocupen. Si a lo largo de la exposición tuvieran alguna pregunta, tuvieran algún cuestionamiento, alguna reflexión, aportación que quisieran hacer, con toda confianza, dado que somos muy pocos, podemos tomarnos esa libertad y podemos en cualquier momento tomar la palabra, el micrófono y comentar, ¿de acuerdo? Entonces, miren, yo quiero aquí plantear este cuestionamiento sobre la normalidad porque el modelo social de la discapacidad, que es el modelo que ha ido incorporando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los casos relacionados con las personas con discapacidad, justo es una propuesta que implica cambiarnos el chip en torno a la idea de la discapacidad. Generalmente pensamos que las personas con discapacidad son personas anormales, que no forman parte, ¿no?, de la normalidad, ¿no? De esta idea que tenemos como lo normal, como si pudiera establecerse un parámetro de normalidad para establecer a los seres humanos, ¿no? Eh, Vean ustedes que históricamente, y esto lo decía Hannah Arendt, una filósofa política, en un texto muy brillante que tiene, que se llama La promesa de la política. Dentro de esta obra hay un ensayo que se llama ¿Qué es la política? Y vean que ella nos dice que la razón por la cual no hemos podido hasta el momento comprender
¿qué es la política? Es porque históricamente hemos estado hablando del hombre en singular. Es decir, que hemos querido entender todos los fenómenos sociales a partir de la idea de un solo hombre en singular, como si todos los seres humanos fuéramos iguales y todos fuéramos esa misma clase de hombre en singular, ¿no? De la misma manera que en biología, que en zoología estudiamos a los animales, ¿no? Se habla del león, la jirafa, tratamos así en las ciencias sociales, en las humanidades, de hablar en singular. Es que el hombre, es que el ser humano, pero Hannah Arendt nos dice, si la filosofía política no ha alcanzado ese nivel de profundidad como las otras ramas de la filosofía, como la ética, como la epistemología, como la ontología, como la estética, etcétera, es porque seguimos hablando en singular. Cuando para hablar de política necesitamos hablar en pluralidad. Y necesitamos entonces reconocer, comprender de entrada que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, ¿no? No es entonces casualidad que cada uno de nosotras, bueno, cada uno de nosotros, de nosotras, tengamos una única huella dactilar, ¿no? Tengamos rasgos que son irrepetibles. Ningún ser humano tiene la misma huella dactilar, solamente por poner un ejemplo. Ningún ser humano va a ser igual a nosotros, en pocas palabras. No va a tener ni las mismas preferencias políticas, ni el mismo color de cabello, color de ojos, complexión, forma de entender el mundo. Somos únicos e irrepetibles. Entonces, no podemos entender qué es la política si no empezamos a entender la idea de la pluralidad, porque justo Hannah Arendt nos explica que la política se basa en el hecho de la pluralidad de los seres humanos. La política significa vivir los unos con los otros, aún siendo diversos. Entonces, por eso es que hoy nos cuesta muchísimo trabajo la idea de la inclusión, porque seguimos con esta tendencia a la homogeneidad. Pensamos que todos tenemos que seguir con esta idea impuesta de la normalidad basada en un concepto singular del hombre, ¿no? Cuando no solamente existe el hombre, cuando existe además las mujeres, ni siquiera la mujer, porque todas las mujeres somos distintas, porque además existen mujeres trans, hombres trans. Entonces, es imposible pretender que todos nos comportemos en términos morales, en términos de costumbres, en términos de prácticas sociales, de normas, de la misma manera que un hombre en singular. Entonces, por eso es un poco esta reflexión, ¿no? ¿Qué significa ser normalidad? ¿Por qué hemos pensado entonces que las personas con discapacidad no forman parte de la normalidad, ¿no? Pues, ¿qué significa entonces ser normal? ¿Por qué una persona que a lo mejor habla de una manera específica, que se relaciona con el mundo de otra manera, no va a ser una persona normal y no puede ser incluida en la dinámica social, ¿no? Hemos impuesto una gran cantidad de parámetros de lo que significa una familia normal, de lo que significa una persona normal, ¿no? Pero insisto, de entrada, ¿cuáles son esos parámetros? ¿Quién nos los ha impuesto? ¿La religión? ¿Qué país? ¿Qué cultura? ¿En qué momento histórico hemos creado estas ideas de normalidad, ¿no? Entonces, esta es, por ejemplo, la imagen tradicional, ¿no? De la familia tradicional, ¿no? Papá, mamá e hijos. Y además vean que estas son las imágenes que generalmente utilizan en la propaganda, en los anuncios, en los comerciales, como si además la mayoría de la población fuera personas con tez clara, caucásicas, rubias,
delgadas y además heterosexuales, ¿no? ¿Por qué esto es lo normal? ¿Por qué no esto también puede ser una situación normal? Una familia con 2 mujeres y 2 niños, o una familia con 2 hombres y un bebé, o una familia así, en donde tenemos una mujer que usa una burka de una cultura musulmana con 2 hijos, y en este caso uno de los hijos con una aparente discapacidad intelectual. ¿Por qué no esto puede ser normal, no? ¿Por qué? ¿Quién nos ha impuesto entonces lo que significa ser normal? Entonces, bueno, con esta primera reflexión quería introducir este módulo al tema de las personas con discapacidad, porque necesitamos empezar a cambiar ese chip y empezar a entender que lo que hemos entendido históricamente como normal, pues no necesariamente es una regla que debamos de seguir pensando, ¿no? Entonces, vamos a ver este video. Este video es de una activista que falleció hace algún tiempo. Ella era una persona autista, activista, Amanda Bax. Hizo este video y lo publicó en YouTube para un poco explicar cómo era que ella vivía el mundo siendo una persona autista. Ella no hablaba, pero podía escribir en la computadora y la computadora puede hablarnos, expresarnos el sentir de Amanda. Entonces vamos a ver partes de este video porque me parece muy interesante poder observar cómo es la interacción de una persona que forma parte del espectro autista. Vamos a ver. The previous part of this video was in my native language. Many people have assumed that when I talked about this being my language, that means that each part of the video must have a particular symbolic message within it, designed for the human mind to interpret. But my language is not about designing words or even visual symbols for people to interpret. It is about being in a constant conversation with every aspect of my environment, connecting physically to all parts of my surroundings. In this part of the video, the water doesn't symbolize anything. I am just interacting with the water as the water interacts with me. Far from being purposeless, the way that I move is an ongoing response to what is around me. Ironically, the way that I move when responding to everything around me is described as being in a world of my own. Whereas if I interact with a much more limited set of responses and only react to a much more limited part of my surroundings, people claim that I am opening up to true interaction with the world. They judge my existence
awareness, and personhood on which of a tiny and limited part of the world I appear to be reacting to. The way I naturally think and respond to things looks and feels so different from standard concepts or even visualization that some people do not consider it thought at all, but it is a way of thinking in its own right. However, the thinking of people like me is only taken seriously if we learn your language, no matter how we previously thought or interacted. As you heard, I can sing along to what is around me. It is only when I type something in your language that you refer to me as having communication. I smell things. I listen to things. I feel things. I taste things. I look at things. It is not enough to look and listen and taste and smell and feel. I have to do those to the right things, such as look at books and fail to do them to the wrong things, or else people doubt that I am a thinking being. And since their definition of thought defines their definition of personhood so ridiculously much, they doubt that I am a real person as well. I would like to honestly know how many people, if you met me on the street, would believe I wrote this. I find it very interesting, by the way, that failure to learn your language is seen as a deficit, but failure to learn my language is seen as so natural that people like me are officially described as mysterious and puzzling rather than anyone admitting that it is themselves who are confused, not autistic people or other cognitively disabled people who are inherently confusing. We are even viewed as non-communicative if we don't speak the standard language, but other people are not considered non-communicative if they are so oblivious to our own languages as to believe they don't exist. In the end, I want you to know that this has not been intended as a voyeuristic freak show where you get to look at the bizarre. Bueno, no podemos ver todo porque nos llevaría mucho tiempo, pero vean qué interesante está este video de Amanda Bax, ¿no? Que insisto, es una persona dentro del espectro autista, y vean qué interesantes cuestionamientos nos hace. ¿Por qué yo, que soy autista, se me considera como una persona que ha fallado, que falla? No se me considera como una persona, como un ser humano, como una persona. Se me considera que tengo un déficit por no saber utilizar el lenguaje del resto de la población, pero el resto de la población, si falla en poder comunicarse conmigo, en aprender mi lenguaje, es visto como algo normal. Pero yo tengo también, tengo sentimientos, puedo escribir esto, ¿no? ¿Cuántas personas, ella dice, dudarían que yo tengo esta capacidad intelectual, ¿no? Incluso cuando se pone con el libro y con sus anteojos, dice, ¿cuántas personas, ¿no? Tengo que como que ponerme aquí en el libro con lentes para que puedan las personas creer que soy una persona pensante. Entonces, pues bueno, este video me parece muy profundo, muy importante para un poco introducirnos en este módulo de las personas en situación de discapacidad, porque es una invitación, insisto, a cambiar el chip y a entender que las personas con discapacidad no son personas anormales, no son personas con un déficit, no son personas no saludables, sino que tienen una manera particular, simplemente distinta, como todas y todos los seres humanos, de relacionarnos con el mundo, ¿no? La manera como ella huele las cosas, observa las cosas, escucha las cosas, siente las cosas,
pues es tal vez una manera mucho más profunda de vivir la existencia humana, ¿no? Que nosotros no podamos comprenderlo o vivirlo igual, no significa que eso sea algo negativo o algo que esté mal, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante este video hecho por esta activista muy famosa en la lucha por los derechos de las personas autistas. Denme un momento. Entonces, bueno. Entonces, miren, hemos históricamente creído, ¿no? Que hay una serie de elementos que nos hacen ser normales, que nos hacen ser exitosos, que nos hacen ser vistos de manera positiva por las demás personas. Y entonces hemos creado lo que se llaman estas categorías de privilegio y categorías de la opresión, ¿no? Y de ahí que Kimberly Crenshaw en 1989 definiera la interseccionalidad como el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Entonces, es bien importante reconocer que dependiendo de la pertenencia a alguna o varias categorías sociales, estaremos o dentro del lado del privilegio o dentro del lado de la opresión y la resistencia. Entonces, vean, me gusta mucho esta gráfica de la interseccionalidad porque justo nos permite un poco comprender este tema de las interseccionalidades y de por qué es importante entonces pensar en la democracia inclusiva, pensar en las acciones afirmativas y pensar en otras formas de hacer políticas públicas para realmente generar una sociedad igualitaria, una sociedad inclusiva. Entonces, vemos, ¿no? Aquí podemos ver una serie de categorías de privilegio. Un momento. Sí, son esas llaves. Sí. Muchísimas gracias. Okay. Ahorita voy yo para allá. Gracias. Bye bye. Con cuidado. Perdón. Entonces, vean qué interesante. Esta gráfica me parece a mí súper ilustrativa. La menciono en muchas de las sesiones académicas que tenemos, de este diplomado sobre todo, porque vean, ¿no? Ven estas categorías sociales. Forman parte, ¿no? De las categorías del privilegio. Estas ideologías, ¿no? Que son las ideologías, digámoslo así, hegemónicas, que son hegemónicas porque son las ideologías predominantes que nos han hecho creer durante siglos, durante muchos años, que pertenecer a estas categorías sociales es lo mejor que nos puede pasar, es lo que nos genera estatus, y entonces las posiciones de poder, las posiciones de privilegio, los cargos de representación popular, las élites partidistas, lo que tiene que ver con el poder político, pues también forma parte de estas intersecciones. Entonces, vean, ¿no? El generismo, entonces, es la ideología que ha predominado históricamente y que nos ha hecho creer que ser hombre masculino o una mujer femenina es lo correcto, es lo normal, que el androcentrismo, ¿no? Que ver todo desde la perspectiva del hombre, como les decía, en singular, es lo que nos puede dar luz de toda la existencia de la vida. El racismo, ¿verdad? Hemos creído históricamente que las personas de tez blanca son superiores frente a personas de tez morena, de piel oscura. El eurocentrismo, ¿verdad? La historia, como nos las enseñan en la escuela, siempre está centrada desde la historia de Europa, ¿no? Esas materias que tenemos de historia universal siempre nos las cuentan desde la óptica de Europa, como
si Europa no hubiera también sido influida por otras grandes civilizaciones como China, como los turcos, como todas estas civilizaciones del mundo árabe, por ejemplo, ¿no? No sabemos mucho de la historia del mundo árabe, de otras sociedades fuera del mundo occidental, porque nuestra historia nos las han contado desde el eurocentrismo. Y nos han hecho creer también que la civilización europea es la más avanzada y que hay que aspirar a todos los modelos organizacionales, culturales, económicos del tipo europeo. El heterosexismo, ¿no? Tenemos que ser todos heterosexuales y si no estamos en el pecado, en lo anormal, en la enfermedad, ¿no? El capacitismo, que es la ideología que es de la que queremos hablar en este módulo, porque el capacitismo es la ideología hegemónica que nos ha hecho creer que solo las personas saludables, sin ninguna deficiencia física, mental, motriz, sensorial, son las únicas personas útiles en nuestra sociedad. Entonces, esta es la ideología que necesitamos cuestionarnos en este módulo. Insisto, necesitamos cambiarnos el chip porque ahorita vamos a ver cómo históricamente hemos tratado inadecuadamente el tema de la discapacidad. El elitismo, ¿no? Hemos fomentado una cultura en donde las personas con credenciales académicas y altamente alfabetizadas están en una jerarquía superior a las personas analfabetas, a las personas sin credenciales académicas, las personas jóvenes, ¿verdad? Hay una gran discriminación por cuestiones de edad. A las personas adultas mayores tendemos a también considerarlas de alguna manera similar a las personas con discapacidad, como personas inútiles, como personas inservibles, como personas que ya no proporcionan ningún valor a la sociedad, ¿no? Y ahí está lo peligroso, porque en esas ideologías, en esos estereotipos, por diferentes cuestiones, por categorías sospechosas, es que violamos, obstaculizamos, negamos derechos humanos, ¿no? Derechos políticos también, como es el caso de lo que vamos a abordar en este módulo. También tenemos a las personas atractivas, que también es un hecho, ¿verdad? El atractivo nos han vendido un ideal de lo que significa ser bella, bello, sobre todo a las mujeres, de qué significa ser atractiva y pues bueno, podemos ver que históricamente los seres humanos, las sociedades han tenido diferentes parámetros de belleza, ¿no? Pero pues es la cuestión de la publicidad, de la propaganda, como, ¿no? Hasta este concepto de las modelos, ¿no? Modelo, ¿qué significa esa palabra modelo? Que es como alguien a quien seguir, ¿no? Entonces estos ideales de belleza se nos han inculcado históricamente a las mujeres desde niñas, ¿no? Las muñecas, las Barbies, ¿no? Y también los hombres, de cierta manera, ¿no? Ser atractivo significa, pues, ser fuerte, tener cierto estatus, capacidad económica, cierto poder adquisitivo, ser protector, ser viril, ser macho, ¿no? Es todas estas ideologías que, insisto, forman parte del privilegio de clase media y alta, ¿no? Hay que tratar de cuestionarnos a nosotros mismos. Muchas veces decimos, no, yo no discrimino, yo no soy clasista, yo no soy racista, pero piensen ustedes, ¿cómo ustedes tratan de diferente manera a sus jefes, a los políticos, a las personas que se consideran importantes en las sociedades, con cargos, con mayor poder, con mayor capacidad económica, que a personas que no se han considerado importantes, tratan diferente a los meseros, a personas trabajadoras domésticas, o los tratamos igual, ¿no? Es bien duro, pero hay que reconocer que todas y todos necesitamos justo hacer esta deconstrucción, ¿no? Porque ya sea de forma consciente o de manera inconsciente, hacemos un trato diferente a las personas por estas diferentes categorías sociales, ¿no? También está la idea del lenguaje, porque hemos creído que hablar inglés es como lo óptimo, lo mejor, lo que debemos de hacer todas y todos,
y no aprender maya, zapoteco, otomí o cualquier otra lengua, otro idioma, ¿no? Porque el inglés se ha considerado como la lengua hegemónica. El colorismo, ¿no? La tez clara pálida, la religión mayoritaria también. Hay mucha discriminación a las minorías religiosas y el pronatalismo. También hay una mejor concepción en general hacia las personas que son fértiles, ¿no? Frente a las personas estériles. Entonces, ¿quiénes son estos grupos en situación de vulnerabilidad? Dado que las categorías que acabo de mencionar forman parte de esta zona de privilegios, pues las personas infértiles, estériles, de las religiones minoritarias, personas con tez oscura, que no hablan inglés como primer idioma, de la clase trabajadora empobrecida, de las colonias populares, personas no atractivas, personas de la tercera edad, analfabetas sin credenciales, personas con diversidad funcional, ¿no? Las personas con discapacidad, que es justo de lo que estamos hablando en este módulo, personas de la comunidad LGBTIQ+, personas no europeas, racializadas, mujeres y otras identidades como las personas no binarias o queers, ¿no? Entonces, bueno, sé que para muchas personas nos puede costar mucho trabajo al principio, ¿no? Empezar a cambiarnos el chip, abrirnos a esta idea de la diversidad, a esta idea de la pluralidad humana, porque, insisto, esto no es algo que venga de ayer, o de cuando éramos niños, lleva siglos, ¿no? Estas ideologías, estas categorías sociales se nos han impuesto en la cultura de forma simbólica, hasta en el inconsciente desde hace siglos. Entonces, pretender, ¿no? Que todas las personas seamos ya seres deconstruidas, pues también sería un poco irreal. Y entonces debemos de comprender que cambiarnos el chip sobre el temas de inclusión, pues va a llevar un tiempo, va a llevar un tiempo, va a llevar varias generaciones, pero necesitamos poco a poco ir abriéndonos, ¿no? Generalmente hay muchas resistencias, porque los seres humanos, hay que reconocerlo también, tenemos cierta resistencia al cambio, nos gusta quedarnos con las ideas que nos dan seguridad, que nos hacen sentir, eh, ¿no? Ante el caos, ante lo complejo, los seres humanos nos sentimos ansiosos, entonces nos gusta sentirnos seguros, en la zona de confort. Entonces, cuando vienen ideas que desafían el status quo, que desafían nuestras creencias más profundas, que vienen desde la niñez, lo que nos han inculcado nuestros padres en nuestra escuela, en la iglesia, en los medios de comunicación, pues es duro que se nos remuevan estas ideas tan profundas. Pero si queremos, si estamos aquí tomando este curso, si queremos una sociedad más inclusiva, más pacífica, más igualitaria, más democrática, donde todas y todos y todes podamos simplemente ser felices, vivir en paz, aspirar a desarrollarnos, a desarrollar nuestras potencialidades, pues es razonable que empecemos entonces a cuestionarnos un poco nuestras propias creencias, aunque nos cueste trabajo, para escuchar, para entender que el ser humano, los seres humanos no somos el hombre en singular, sino que justo existen tantas posibilidades de vivir la vida, de ser, de hacer las cosas de manera tan diferente como, como la misma diversidad humana, ¿no? Entonces, bueno, esa era una primera reflexión, ¿no? A la que quería invitarles a todas y a todos ustedes. También, pero ya entrando ahora sí con el tema de la discapacidad, muy específicamente, y cuestionando justo la idea del capacitismo, de que pensamos que la vida
puede ser muy cruel, muy injusta o no óptima para personas con alguna discapacidad, pues justo vean estas preguntas, ¿no? ¿Qué discapacidad puede tener un fotógrafo, no? Más bien, ¿qué discapacidad no podría tener un fotógrafo, no? Un poco también para cuestionarnos por qué generalmente hemos segregado a las personas con alguna discapacidad, no las hemos incluido en nuestras prácticas comunitarias, en el desarrollo económico, en las actividades económicas más importantes. ¿Por qué los excluimos? Porque pensamos que no pueden, ¿no? Porque no pueden hacer las cosas como nosotros las haríamos cotidianamente. Pero vean, ¿no? Vean que hay una gran cantidad de personas con alguna discapacidad que desafían estos prejuicios, ¿no? Entonces, pensaríamos que no podría haber un fotógrafo ciego, pues vean que existe la Colectiva Internacional de Fotógrafos Ciegos, ¿no? Pensaríamos que un arquero tendría que tener forzosamente brazos, pero vean que Matt Stutzman es un arquero que no tiene brazos, que lanza estas flechas con sus pies, ¿no? Y que puede ser incluso mejor arquero que muchas personas que tienen brazos. Tan solo que yo, que tengo 2 brazos, estoy segura que él lanzaría mucho mejor una flecha. ¿Qué discapacidad no puede tener un músico? Pues Evelyn Glennie es una percusionista sorda. Y bueno, también sabemos que Beethoven, ¿verdad? Fue perdiendo la audición y fue uno de los más grandes compositores en la historia de la humanidad. ¿Puede una persona con discapacidad intelectual ejercer cargos políticos? Vean esto es también un cuestionamiento que debemos empezar a hacernos en el tema que nos ocupa de los derechos político-electorales, porque históricamente hemos puesto a las personas con discapacidad en la misma bolsa, como a las personas con discapacidad intelectual o una discapacidad mental. Hemos pensado que si no son personas autónomas, bueno, de entrada pensamos que, no, que todas no tienen autonomía para tomar decisiones por sí mismas. Entonces hemos creado esta figura terrible de la interdicción, que si tienes una discapacidad mental necesitas un tutor permanentemente para tomar tus decisiones porque tú no tienes autonomía, ¿no? Desde ahí ya tenemos un problema, que ya es inconvencional la figura de la interdicción. Entonces, hemos puesto a estas personas en una misma bolsa cuando no sabemos ni siquiera comprendemos qué significan estas discapacidades, que no son lo mismo tampoco las discapacidades mentales, las discapacidades intelectuales, ¿no? Que tienen una relación bien diferente con el concepto de autonomía. Entonces, como el ejemplo que veíamos de Amanda Bach, que ella escribió todo ese texto que vimos, ¿no? Y que pensaríamos que las personas no tienen una autonomía para tomar una decisión. A mí me parece completamente que Amanda Bax puede completamente tomar una decisión autónoma, ¿verdad? No solo porque la veamos moviéndose de maneras que no son convencionales, significa que no tenga capacidad de autonomía o que no pueda hablar como nosotros hablamos, no significa que no tenga autonomía. Entonces, necesitamos empezar a estudiar más a fondo de qué manera debemos de comprender y relacionarnos con las personas que tienen alguna discapacidad intelectual, porque estamos en muchos de los casos negando injustificadamente el ejercicio pleno de los derechos políticos. Vean, por ejemplo, que Ángela Bachiller es una persona con síndrome de Down y fue concejala en Valladolid, en España. Pueden votar las personas que están internadas en hospitales psiquiátricos. Bueno, de entrada, aquí habría que invitarles a todas y a todos a leer la obra de Michel Foucault, que bueno, él es un arqueólogo, ¿no? Arqueólogo del tema de la psiquiatría, que estudia no solamente las prisiones, imagínense, ¿no? Desde la filosofía más heavy, ¿no? Michel Foucault, que es un filósofo francés, bueno, fue un filósofo francés, se puso a estudiar por qué los seres humanos inventamos las cárceles. Y él habla de la figura del panóptico.
¿no? Y empieza a analizar esta idea del castigo desde las monarquías absolutistas como el castigo ejemplar, ¿no? Entonces los reyes, los monarcas, durante el despotismo más fuerte, ¿no? Ponían en las plazas públicas a las personas, las degollaban en las plazas públicas, las crucificaban, las ponían en palos, ¿verdad? Las empalaban literalmente para meter miedo a la población y que siguieran la ley, la ley, los caprichos del rey, para poner el ejemplo, el castigo ejemplar, ¿no? Entonces, imagínense, Michel Foucault analiza así la historia de la cárcel, del panóptico, de la misma manera cuestiona la idea de los hospitales psiquiátricos, cuándo surgen, en qué momento, por qué existen estas instituciones, qué significa ser normal, por qué necesitan las personas con alguna enfermedad psiquiátrica estar internados, qué medicamentos se les proporciona, en fin, ¿no? Hay un gran cuestionamiento en la filosofía de Michel Foucault muy interesante que les invito a todas y a todos ustedes leer, revisar. Pero más allá de eso, vean, ¿no? Que cientos de personas internadas, por ejemplo, en neuropsiquiátricos, votan en el hospital Borda, ¿no? Entonces, necesitamos, apenas estamos iniciando en México con las acciones afirmativas que implementamos en 2021, empezando a entrarle a estos temas, ¿no? Y a partir de los casos, de las impugnaciones que han llegado justo de personas con discapacidad, porque muchas veces se acusa a las autoridades electorales, bueno, es que son activistas, están cometiendo activismo judicial y están inventando cosas que no están en la ley. A ver, ojo, porque son aquí personas con discapacidad que han estado históricamente negadas en sus derechos políticos, quienes han promovido juicios para la protección de sus derechos políticos. Ay, Dios mío, suena horrible el timbre. Denme un momento para abrir la puerta. Perdóname. Entonces, eso me fue la idea, pero el punto aquí importante, ya me acordé, que son las personas que acuden ante las autoridades administrativas, electorales y jurisdiccionales para exigir la tutela efectiva de sus derechos políticos, porque las leyes que existen actualmente no están en un chip de una ideología del capacitismo que no se ha puesto, los legisladores, legisladoras, no se han tomado la tarea, la verdad, de estudiar a fondo qué significa tener una enfermedad psiquiátrica y por qué eso tendría que negar el ejercicio de los derechos político-electorales. Bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera hacer alguna reflexión, alguna pregunta, manifestar el desacuerdo, algún comentario. Hola, Fidel, ¿qué tal? Te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿No te escuchamos? Sí. Bueno, lo que Fidel puede hacer uso de la voz, no sé si alguien más quisiera hacer uso de la voz, una reflexión, pregunta, ¿no? Bueno, esperemos a Fidel entonces. ¿Ahora sí me escuchó? Sí. Sí, ya. Y tenemos doble. Perfecto. Déjame quitar esto. Quería hacer una reflexión respecto al video que vimos.
Se me hace increíble cómo escribió. Definitivamente la forma en que se expresa, uno diría que, bueno, desde hace mucho tiempo, unos años atrás, de cuando empezamos a ver esto de lo que es la inclusión a las personas con grupos vulnerables, pues hemos cambiado un poquito el chip aquí en el instituto y en general lo he visto con mis compañeros de otras instituciones y otros tribunales. El caso que vi, o sea, como de forma analógica, es, por ejemplo, cuando uno va a otro país con otro idioma, termina, tiene las mismas características de la otra persona, pero lo único que le está fallando es la comunicación. Es decir, no se está entendiendo con la otra, pero cumple con los estándares sociales de persona normal. La diferencia aquí es claramente de que el estereotipo es el que se está percibiendo frente a la otra persona, porque si tuviera las mismas características, pero no se pudiera comunicar o se pudiera comunicar, créeme que no tendría ningún tipo de discapacidad. El estatus social de normalidad es tan subjetiva, bueno, es que no lo puedo llamar subjetiva, pero dependerá siempre de la propia sociedad en donde te va a decir qué es bueno y qué es malo. También aquí en México tiene un estándar, un estereotipo respecto a cómo debe ser el hombre o mujer, o bueno, en personas en general, para no equivocarme, respecto a otro país, por ejemplo, que tenga religión musulmana o que su ideología sea de otra religión. Vamos, aquí lo que quiero reflexionar es de que es el estándar, o sea, los los estereotipos que se dan en la sociedad son las que hacen impedir que veamos a la otra persona, al otro o a la otra persona de iguales. Porque, repito, si fueran dos personas con las mismas características, pero fallaran en cuanto al idioma, la otra persona no va a decir absolutamente nada. Es más, va a tratar de apoyarle, le va a decir, va a tratar de desarrollar la idea y la otra la va a aceptar. En cambio, si no tienes ese estereotipo como esa moneda de cambio, te van a rechazar. Y eso está mal, y eso obviamente estamos tratando de hacer el cambio pertinente. Eso quiero pensar, y por eso estamos aquí. Eso por una parte. Por la otra, creo yo que respecto a las personas con problemas psicológicas, entiendo que sí tengan la posibilidad de votar, pero creo que también, vamos, entiendo la necesidad. De hecho, cuando se trata de ser proactivos en cuanto a los derechos, los tribunales, en particular los de derecho electoral, los tribunales electorales, han hecho demasiado muy bueno, aunque digan lo que digan las personas que se enojen, que se ha hecho mucho en pro de los derechos humanos. Preferible hacer partícipes a las personas con estos derechos a detenerlos. ¿Cuánto tiempo duramos con tratar de hacer partícipes a las mujeres en la política? Primero se empezaron con las cuotas, después se empezó, pero vamos, se les dio de una forma muy pausada durante 20 años, 30 años, hasta que llegó un momento de decir, hasta aquí, y hasta aquí se dio y se logró estos derechos. Ahora ya estamos con los grupos minoritarios y los tribunales, tanto también los institutos administrativos electorales, lo que hemos hecho actualmente es dar de tajo, imponer este tipo de situaciones, porque si seguimos con esa carrera anterior, que era muy, van a tener esos derechos. A partir del 2018, aquí en Aguascalientes, hace 2 años, se empezó a promover esto de los grupos vulnerables y se dio de tajo. O sea, no nos vamos a esperar 1 año, 2 años hasta que el Poder Legislativo realice los cambios. No hicimos eso. Lo que se hizo al final fue hacerlo de tajo para que se pudieran visualizar a los grupos vulnerables. Me encantó tu reflexión, Fidel. Muchísimas gracias. Creo que lo explicaste mucho mejor que yo.
eres de Aguascalientes, hace poquito estuvimos allá en Aguascalientes, no sé si Es tú, correcto. ¿sí? ¿Sí estuviste en el evento. Sí, todo. Ah, qué genial, qué gusto volver a encontrarnos. Eh, y qué padre que hagas esta reflexión, ojalá que puedas replicarla pues mucho más, ¿no? Allá en Aguascalientes, porque me parece que lo explicaste muy bien, ¿no? Justo era la idea que queríamos transmitir con estos videos y con esta primera exposición. Muchas gracias, Fidel. No Con sé gusto. si más quisiera hacer algún comentario o alguna reflexión. Me parece que Fidel lo ha resumido magníficamente, la idea que aquí se quiere transmitir, ¿no? Y qué buen ejemplo, ¿no? Me gustó cómo lo mencionó Fidel, ¿no? Si vemos a un extranjero que habla ruso, que habla inglés, ¿no? No lo vamos a considerar inferior por no poder comunicarse, ¿no? Intentamos con señas, de alguna manera, buscar algún, alguna manera, ¿no? De poder comunicarnos, pero con las personas con alguna discapacidad intelectual o de o las personas dentro del espectro autista, ¿qué hemos hecho? Las consideramos incapaces, inferiores, y no nos esforzamos, hasta nos dan miedo, nos apartamos, las segregamos, las mandamos a escuelas especiales. Entonces, vean que no lo hemos estado haciendo bien porque no hemos comprendido qué significa entonces ser una persona dentro del espectro autista, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un magistrado en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México que tiene Asperger, ¿no? Y es extraordinario magistrado. Entonces vean que no lo limita, no tiene por qué limitar, ¿no? Esta condición, su capacidad intelectual para poder ejercer un cargo de esta magnitud, ¿no? Entonces, mucho que reflexionar y bueno, muchas gracias, Fide. Entonces, vamos a pasar a una segunda parte, a lo básico entonces, ¿qué es la discapacidad? Vean que históricamente hemos abordado el tema de la discapacidad desde diferentes perspectivas. Eh, el primer enfoque es el enfoque eugenésico o el enfoque de la prescindencia. El segundo enfoque que le hemos dado en la historia de la humanidad es el médico rehabilitador. Y el tercero es el enfoque social de la inclusión. ¿Qué significa cada uno de estos modelos? Vamos a empezar con el eugenésico o el enfoque de la prescindencia. Históricamente, imagínense ustedes en el mundo helénico, en las ciudades de estado de la antigua Grecia, en la antigua Roma, se pensaba que la discapacidad, las personas con alguna limitación física, intelectual, sensorial, motriz, eh, eran castigadas divinamente, ¿no? Que su limitación, su, su condición física o mental era un castigo divino o un hecho sobrenatural, ¿no? Incluso si ustedes revisan algunos parajes de la Biblia, del texto bíblico, ¿no? Se hace referencia a las personas, ¿no? Igual que hoy llamamos esquizofrénicas o paranoicas o con otras enfermedades psiquiátricas como poseídas por demonios, ¿no? Entonces, ¿no? Como Jesús, ¿no? Llegaba, les hablaba de la palabra de Dios y expulsaban, ¿no? Estos demonios. Entonces, pues hay muchas cosas ahí, ¿no? Que podemos ir como analizando de la antigüedad, de cómo era concebida entonces la discapacidad. En Esparta, por ejemplo, se practicaba el infanticidio de niñas y niños con diversidad funcional congénita, ¿no? Porque imagínense los espartanos que pensaban que era una raza superior de personas muy fuertes, saludables, pues con los niños con una diversidad funcional congénita, pues se les mataba, los mataban, los exterminaban. Entonces vean qué enfoque teníamos a fin de mantener a la raza pura, un poco como esta locura de los nazis, ¿no? De la raza aria que quiso exterminar a los
judíos, cualquier mezcla, aunque los abuelos hubieran sido judíos, se le consideraba la persona judía, ¿no? Y vámonos a los campos de exterminio. En Atenas se dejaba al recién nacido con una discapacidad en una vasija de barro donde podía morir. Platón consideraba necesario eliminar a los débiles y a los deficientes. Sócrates recomendaba vigilar la descendencia propia para criar solamente a quien valiera la pena. Y Aristóteles exhortaba a no criar a ningún hijo defectuoso. Aunque, ojo, ¿no? Aunque Aristóteles podemos decir que al mismo tiempo pedía consideración por las personas mutiladas o ciegas, producto de la guerra, ¿no? Vamos a ver que justo el enfoque rehabilitador en Occidente va a empezar pues después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que va a dejar a muchas personas con alguna discapacidad motriz, sin extremidades, sin manos y piernas. Entonces, pues va a ser necesario a los veteranos de guerra buscar la manera de rehabilitarlos para incorporarlos a la sociedad, ¿no? También hay muchas enfermedades psiquiátricas, mentales. Imagínense ir a la guerra de Vietnam y haber vivido la guerra de Vietnam, pues mucha gente se volvió loca. Hay un libro buenísimo que se llama A la velocidad de la luz, no recuerdo el autor, así Javier Cercas. Está muy bueno ese libro, se lo recomiendo, y es pues la historia de un veterano de guerra que, que vive la vida pues ya muy deprimentemente, ¿no? O sea, de verdad, se transmite la imposibilidad de seguir la vida después de haber matado gente por una guerra completamente injustificada, ¿no? O con una guerra que puede cuestionarse muchísimo y que duró muchos años. Y bueno, también en el contexto de los años 60, ¿no? El movimiento hippie y todo esto, pues, híjole, está muy fuerte el libro, se lo recomiendo muchísimo. Entonces, vean, ¿no? Durante la Inquisición, ¿no? Durante la Edad Media, se exterminaba a las personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad mental, por considerarlas, ¿no? Como les decía, hijas del pecado y obra del demonio. Entonces, ciertas interpretaciones, muchas veces le echamos la culpa a la religión, ¿no? Es que la religión tiene la culpa, pero ojo, la religión en sí misma no es negativa, son algunas interpretaciones de esa religión, algunas escuelas religiosas, las que han tenido una concepción cerrada, ¿no? Sobre la discapacidad o, por ejemplo, también de las personas de la comunidad LGBTI con la homosexualidad, porque pues, es a partir de la interpretación de San Agustín y de Santo Tomás que la homosexualidad va a empezar a verse como un pecado, porque antes el cristianismo primitivo pues no veía necesariamente negativa la homosexualidad, ni lo vamos a ver en el módulo de las personas de la comunidad LGBTI, ni los griegos en antigua Grecia, ni los romanos veían negativa la homosexualidad. El lesbianismo es otra cosa, que las mujeres hasta hemos padecido para que se reconozca la lesbiandad como algo positivo. Pero ser un homosexual en la antigua Grecia o en Roma era algo de lo más normal. Cualquier persona se podía acostar con cualquier persona e incluso, desafortunadamente, pues la pedofilia era bien vista en algunos círculos sociales. Entonces, bueno, a lo que voy con todo esto no es que la religión, ¿no? El cristianismo, pensando en la perspectiva occidental, necesariamente toda la religión sea mala, ¿no? Porque hay personas cristianas, católicas, que son abiertas, ¿no? A estos temas, sino algunas interpretaciones. Entonces, pues durante la Inquisición, que fue una escuela, ¿no? De el catolicismo más ortodoxo, más conservador, más litera, ¿no? Porque también hay quienes interpretan los textos bíblicos, los evangelios, de manera literal y gramatical. Bueno, pues ahí sí, híjole, ¿no? O los judíos ortodoxos, no sé si han visto esta serie buenísima de Netflix que se llama Unorthodox, y es la historia de una
chica judía que la obligan, ¿verdad?, a casarse, a contraer matrimonio con alguien a quien realmente pues no quiere, y pasa, ¿no?, cómo viven estas personas de las comunidades judías más ortodoxas en Nueva York. Y bueno, la serie está muy buena porque pues la chica no se adapta y termina escapándose, y bueno, pues ustedes véanla, no les voy a contar el final, pero es muy interesante observarlo, ¿no? Entonces, pues igual, ¿no? Durante la Santa Inquisición, un momento de mucha ortodoxia religiosa, pues se exterminaba a las personas con discapacidad, ¿no? Y se les pensaba que eran hijas del pecado y obra del demonio. Y no sé si ustedes lo han vivido de alguna manera, pero hoy en día, las personas que tenemos alguna enfermedad, como yo en mi caso, crónica, o personas que tienen algún accidente, hay personas que son muy religiosas y que suelen decirte, ¿no? Ay, como que piensan que es un karma, es un tipo de karma que te está pasando por algo malo que hiciste o que no tienes la bendición de Dios. O sea, como que hay muchas ideas como muy absurdas en torno a la salud, ¿no? Si estás saludable es porque tienes la bendición de Dios, porque estás siendo bendecido. Y si no, es que algo estás haciendo mal y es el karma o algo así, ¿no? Entonces, también hay que empezar a cuestionar estas ideas que todavía siguen existiendo en el día a día de nuestra religiosidad. Que no tiene nada de malo el pensamiento religioso, ¿verdad? Pero que vean ciertas ortodoxias o ciertas interpretaciones de la teología pueden ser limitadoras de los derechos humanos, al extremo, ¿no?, de querer exterminar a ciertas personas. El infanticidio se detuvo en un momento de la historia de Occidente, pero empezó la variante de la marginación. Entonces, las personas con discapacidad empezaron a ser vistas como personas marginadas. Y aquí es cuando la Iglesia Católica empieza, bueno, sobre todo las iglesias protestantes o católicas, el cristianismo en general, empieza con esta onda de la caridad. Y entonces, las personas con discapacidad pueden ser acogidas en los templos, en los monasterios, para ser esclavizadas, para que hagan las tareas que nadie quiere hacer en esos lugares, ¿no? Que los monjes, que las monjas, que los sacerdotes no quieren hacer. Entonces, pensemos tan solo en el caso del jorobado de Notre Dame, ¿no?, que es un clásico de una película infantil que todos y todas ubicamos en el imaginario colectivo. Pues es una persona que tiene pues una joroba y que tiene como los rasgos de la cara un poco, ¿no?, deformados, y vean que él vivía en un monasterio, ¿no? Entonces, esa era justamente la idea de la marginación de las personas con discapacidad, de las personas raras, extrañas, ¿no? Que su lugar entonces es la iglesia, y empiezan a ser esclavizadas, ¿no? Carlomagno decretó que podían esclavizarse así durante su imperio. Y bueno, posteriormente, ese es el enfoque, ¿no? El que acabo de explicarles es entonces el enfoque eugenésico o el enfoque de la prescindencia. Pensamos entonces que podemos prescindir de las personas con discapacidad porque son anormales, porque no son funcionales, porque no son fuertes, porque es un pecado, porque hay una explicación sobrenatural, mística, teológica de la discapacidad. Afortunadamente, la ciencia, ¿verdad?, durante el periodo de la Ilustración, de la Revolución Científica, desde el paradigma de la racionalidad, imagínense la gran influencia que tuvo René Descartes, el discurso del método, Galileo Galilei, etcétera, ¿no? Imagínense la Ilustración y pues el avance del positivismo científico. Se empezaron a dejar atrás estas ideas sobrenaturales de castigo divino de las personas con discapacidad y empezamos a tener otro enfoque, el enfoque médico rehabilitador, a ver la discapacidad como una enfermedad, como una situación propiamente de la salud. Y entonces el paradigma es, ¿no?, justamente se empieza a cambiar el chip de la discapacidad a partir, ¿no?, como les mencionaba,
de los heridos de las guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, bueno, de las guerras que hemos tenido desafortunadamente en la historia de la humanidad. Y vean, ¿no? Aquí podemos ver imágenes de cómo los veteranos de guerra eran llevados a hospitales para tener terapias de rehabilitación y poder integrarlos de nuevo a la sociedad, ¿no? Rehabilitarlos. Es la idea de tratar de hacer lo posible para que parezcan y puedan funcionar, sean funcionales para la sociedad y no dependan de nadie, ¿no? Puedan ser personas autónomas. Y bueno, en ese contexto es que se firma, ¿no? El documento que ahorita vamos a analizar de las personas con discapacidad, ahorita lo hablamos, pero es básicamente el modelo médico rehabilitador, parte de la idea de que la discapacidad entonces es una enfermedad, se ve como una anormalidad y lo que debemos de hacer como sociedad es rehabilitar a las personas, hacerlas lo más normales posibles. ¿Cuál es el problema de este enfoque? Si bien ya no está basado en una idea de, de castigo divino, del enfoque eugenésico, ya no queremos exterminar a las personas ni marginalizarlas, sino que queremos rehabilitarlas. El problema de este enfoque es que seguimos pensando desde el capacitismo, de que si no eres una persona con dos piernas, no vas a ser útil a la sociedad. Si no eres una persona que sea normal, no vas a ser útil a ti mismo y a la sociedad, ¿no? Entonces hay que rehabilitarle, y hay que hacer el teletón y hay que hacer, ¿no? Crear aparatos y todo para rehabilitarte. No es que sea en sí mismo negativo este enfoque, pero no es suficiente para comprender la discapacidad. Y es por eso que en el derecho electoral, en el derecho internacional de los derechos humanos, académicas, académicos, activistas, personas de la discapacidad, personas con alguna discapacidad, han promovido entonces el enfoque social de la discapacidad o el enfoque de la inclusión. Porque vean que a diferencia del modelo de rehabilitador o el modelo médico, la discapacidad no es algo normal, ni es culpa de las personas que tienen alguna deficiencia física, emocional, mental, sensorial. No es una normalidad. La discapacidad, vean, aquí está la clave, es consecuencia de las barreras sociales que nosotros creamos en la sociedad para las personas con alguna deficiencia física, mental, emocional, etc. En un momento. Entonces, ¿por qué la discapacidad es consecuencia de las barreras sociales? Porque hemos creído que las personas con una deficiencia física, sensorial, motriz, no son útiles para la sociedad y entonces creamos barreras para que puedan incluirse. Cerramos nosotros las oportunidades, ¿no? Pensando justo que no son útiles para la sociedad. Entonces, el otro día estaba paseando a mis mascotas, a mis dos perritos, en un parque aquí cerca de su casa, y había una rampa para personas que utilizan silla de ruedas, y había un coche, como es muy común, desafortunadamente, observarlo en muchos lados, estorbando la rampa para personas con discapacidad. Justamente ahí vi el ejemplo concreto, ¿no? De qué significa la discapacidad. La discapacidad, entonces, no es la persona con una deficiencia motriz que no puede caminar. Esa no es la discapacidad, sino la discapacidad es esa barrera, es esa persona que pone su coche y que está obstaculizando el tránsito
el camino de una persona que no puede caminar. ¿Estamos? Vean, esa es la idea del modelo social de la discapacidad o de la inclusión, ¿no? Entonces, otro ejemplo, ¿no? Cuando están las Olimpiadas, ¿no? Que pensamos que las personas que no tienen piernas pues no pueden competir en una Olimpiada. Entonces, no es una discapacidad el hecho de que no tengan piernas para correr, ¿no? En una pista olímpica, sino que no hagamos una convocatoria, no pongamos un acceso para que una persona pueda venir a entrenar con tienen unas como sillas de ruedas, bicicletas especiales donde entrenan. No sé si ustedes han tenido oportunidad, pero aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, a veces yo voy a patinar o a andar en bicicleta en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el Deportivo Magdalena Michuca, y muchas veces ahí van las personas que no tienen alguna extremidad, unas piernas en este caso, y van con sus sillas de ruedas, no sé la verdad cómo se llame exactamente su medio de transporte, pero están ahí entrenando y van rapidísimo, entonces es padrísimo verles. Y entonces la discapacidad no es que no tengan piernas, sino es que no nos demos cuenta de que son personas como nosotros que debemos de entonces implementar lo que se llaman medidas niveladoras, medidas compensatorias o acciones afirmativas para que puedan, como cualquier persona, acceder a todos los espacios públicos y privados. Entonces, por ello hay una normativa muy clara sobre cómo deben de ser las construcciones, cómo deben ser los edificios públicos, por qué deben de tener... ¡Hey! ¿Por qué deben de tener siempre rampas? ¿Por qué, no? Toda la regulación que existe para no crear situaciones de discapacidad, ¿no? Porque, insisto, las personas pueden hacer todo si no existieran estos obstáculos que tenemos en nuestra sociedad por las que históricamente los hemos excluido. Entonces, bueno, aquí me gusta siempre ejemplificar. Esta es la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que justo se firma después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas, justo, ¿no? Para que exista un instrumento y en esta idea, ¿no? De poder rehabilitar a los heridos de guerras, pero también un poco pensando ya en un enfoque de derechos humanos. Pero vean, lo que me gusta en este módulo es mostrar en una de estos diplomados, de estas ediciones, tuvimos un participante que era una persona con deficiencia visual, y entonces estaba muy contenta porque yo traía este ejemplo y le puse el audio de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta persona, que es una persona realmente muy activa, está en varios diplomados, en la Escuela Judicial Electoral, nos platicaba cómo muchas personas no necesariamente saben leer braille, ¿no? Que es una de las medidas para la inclusión de las personas con una discapacidad visual, pero qué tan importante es para muchas personas sí poder escuchar los documentos, los PDF, los Words, ¿no? Y de ahí que sea tan importante capacitarnos a todas y a todos para poder hacer adecuadamente los documentos públicos, para que las personas con alguna discapacidad puedan acceder a ellas, ¿no? Entonces, ¿no? Se lo puse. Vean, escuchemos un poco. Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en fácil lectura. Tipo de publicación.
Cuadernos de Buenas Prácticas Legislación. Publicado en 2016. Editorial Real Patronato sobre Discapacidad y Alberto Anula. Grupo Diles. Lectura fácil. No. Tema. Participación. Punto. Descargar el archivo. Punto. Documento que recoge los derechos de las personas. Bueno, no lo podemos escuchar todo, pero vean qué importante es, ¿no? Nosotras, que muchos de nosotros no tenemos una discapacidad visual tan grave, ¿no? Que podemos usar anteojos y podemos ver, ¿no? De alguna manera, no entendemos cómo el mundo se puede cerrar cuando se nos olvida, ¿no? Cuando las demás personas olvidamos que hay personas que no pueden ver bien. No creamos páginas inclusivas de Internet, no creamos documentos en Word, en PDF, inclusivas, que puedan leerse, ¿no? Y es bien importante entonces, ya que somos autoridades electorales, que trabajamos en OPLES, en tribunales electorales locales, que somos litigantes electorales, estudiantes, lo que seamos, pero sí es bien importante preguntarle a las personas con alguna deficiencia visual, motriz, sensorial, cómo necesita los documentos, ¿no? En algún caso, por ejemplo, en alguna impugnación, en alguna solicitud, porque algunas veces, ¿no? Queremos imprimir todo en braille y no todas las personas saben braille, o no todas las personas sordas saben lenguaje de señas. Entonces, por eso es bien importante los subtítulos en los spots de los partidos políticos y en el caso, ¿no? De las sentencias en lenguaje incluyente, pues sí es bien importante si tuviéramos algún ciudadano, ciudadane con alguna discapacidad visual, preguntarle de qué manera se le haría más fácil el acceso al documento, ¿no? Si con una impresión en braille o a través de un documento digital como este en que lo pueda escuchar, ¿no? Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, no sé si queda claro para todas y todos cuál es entonces la idea central del modelo social o de inclusión de discapacidad, para volver a tratar de explicarlo y que se entienda más clara la idea. La cuestión aquí es que la discapacidad entonces no es culpa de las personas con alguna deficiencia física, sensorial, motriz, mental, sino que la discapacidad, las situaciones de discapacidad se generan por las barreras sociales que las personas, por ignorancia, por prejuicios, por inconsciencia, generamos a estas personas y que les impiden la inclusión, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la idea y el tratamiento que hasta el momento se le ha dado, al menos en el derecho internacional de los derechos humanos y al menos en el derecho electoral y en la jurisprudencia electoral. No sé si queda claro para todas y todos. ¿Sí? Ay, no estaba presentando, ¿verdad? Perdón. Déjenme compartir de nuevo la presentación. Pensé que estaban viendo conmigo todo esto. Perdónenme. Bueno, un poco para que vean visualmente lo que estuvimos viendo aquí. Miren, ¿no? Esta fue la segunda parte, que es la discapacidad. Entonces, son estos tres enfoques, ¿no? Para que lo veamos visual, porque también lo visual ayuda muchísimo a retener el conocimiento, las ideas. Entonces hablábamos del enfoque eugenésico, el enfoque rehabilitador, ¿no? Entonces aquí podemos ver a los soldados,
con heridas de guerra que eran llevados a la rehabilitación y cómo este enfoque, ¿no? Empieza a tener mucha popularidad cuando surge la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces la idea es rehabilitar, ¿no? Pero insisto en el modelo social de inclusión o derechos humanos, la discapacidad es consecuencia, entonces, de las barreras sociales que nosotros hemos puesto históricamente a las personas, ¿no? Y la idea, vean, les quiero enseñar esto, porque aquí puede verse muy bien cómo históricamente hemos, imagen, inclusión, exclusión. Vean cómo históricamente hemos, pues, tratado mal, abordado inadecuadamente la inclusión. Aquí puede verse muy bien en esta imagen. Entonces, vean, ¿no? Históricamente, ¿no? Excluíamos a las personas, hemos excluido a las personas con alguna discapacidad o que no forman parte de la normalidad de estas categorías de privilegio que estuvimos viendo, o las hemos excluido, o las hemos segregado, las hemos mandado a escuelas especiales, a guetos, a campos de concentración, a la periferia, para que no nos molesten, nosotros podamos seguir nuestro círculo de normalidad. Los hemos tratado de integrar, pero vean cómo la integración tampoco es adecuada, porque ya están dentro de nuestro círculo social, pero no es inclusión como tal, ¿no? Que tengan escuelas especiales, grupos especiales dentro de nuestra comunidad, pues sigue dejándolos fuera de la toma de decisiones más importantes, ¿no? Entonces, vean, gráficamente así es como se ve la inclusión, lo que significa entonces la democracia inclusiva. ¿De acuerdo? Entonces, vean por qué es importante reflexionar sobre las acciones afirmativas, que no buscan integrar, sino realmente incluir a las personas con alguna discapacidad al demos. Piensan históricamente quiénes han estado en el demos. ¿Quiénes formaban parte del demos en la antigua Grecia? Los hombres, ¿no? Que no eran esclavos, que eran ricos en un primer momento, aunque en el 510 a.C. Clístenes hace una reforma revolucionaria en Atenas y señala que la ciudadanía ateniense la tendrá los ricos y los pobres, siempre que sean atenienses, pero era una cuestión sanguínea. Aristóteles era estaquirita, no era ateniense, nunca pudo ser ciudadano, era extranjero, era un meteco. Entonces, había una exclusión bien fuerte a los extranjeros, aunque pudieran tener una idea de comunidad. Entonces, Aristóteles nunca fue ciudadano ateniense. Las mujeres no podían ser, los esclavos tampoco. Históricamente nos ha costado muchísimos años incluir realmente a grupos históricamente discriminados en el demos. ¿Cuánto tiempo, como comentaba Fidel, ¿no? Nos ha costado, a pesar de que en México, ¿no? Desde 1953 se reconoce el voto femenino. ¿Cuántas mujeres han ocupado los cargos más importantes? ¿Cuántas gobernadoras han tomado ese cargo de elección popular? No ha habido ninguna presidenta. Todavía no logramos la paridad en los municipios, en las presidencias municipales. Ya tenemos congresos paritarios, pero pensemos, ¿no? Desde 1953, que se reconoce el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, hasta el 2018, que se logró pues, el primer congreso paritario. Y aún así, con la legislatura, con la 65,
65 legislaturas, ¿no? ¿Qué observamos? Que todavía la Junta de Coordinación Política está ocupada por hombres. ¿Quiénes son esos hombres? ¿De qué cúpulas partidistas vienen? Vean que el Demos sigue siendo ocupada por un grupo social específico y que no todas las voces entonces realmente están siendo tomadas en cuenta y que las decisiones más importantes siguen siendo tomadas por hombres, ¿no? En fin, bueno. Vamos a ver ahora la definición de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que son las personas con discapacidad, entonces, vean, ¿no? Son aquellas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar entonces con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, aquí podemos ver gráficamente, este es un texto que les recomiendo mucho de la ex magistrada Carreón, de la Sala Regional Especializada, que ella hace este manualito para entender los derechos políticos de las personas con discapacidad. Y vean, ¿no? Aquí nos pone justo, ¿no? ¿Qué es entonces la discapacidad? Se genera, ¿no? Cuando personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, la OMS define deficiencia como la variación o pérdida de una estructura corporal o de una función fisiológica, entre las que se incluyen las funciones mentales. Sus personas con alguna clase de esta deficiencia se encuentran con barreras físicas, sociales y culturales, y que las barreras entonces son definidas por la Organización Mundial de la Salud como todos aquellos factores en el entorno de una persona que cuando están presentes o ausentes limitan el funcionamiento y generan discapacidad, ¿no? Las barreras físicas son aquellas presentes en el mundo físico creado por el ser humano, tanto materiales como de la información y la comunicación. Entonces, ese coche que yo les platicaba en el ejemplo, ¿no? Que se ponen siempre en las rampas para personas con silla de ruedas. Eso es un ejemplo de barrera física, pero también hay barreras sociales que están presentes en los servicios, en los programas, en las políticas y sistemas de organización política social, incluidas las normas, las leyes, que limitan o anulan por defecto u omisión el ejercicio pleno de todos los derechos humanos a las personas con discapacidad. Y las barreras culturales, cuando se establecen relaciones con personas que mediante actitudes, comportamientos, valores, sensibilidades, costumbres y aspiraciones generan la discriminación y la exclusión, ¿no? Un poco lo que les mencionaba de la ideología capacitista. Y entonces, si tenemos una deficiencia física, ¿no? Entonces, mental, intelectual o sensorial, y nos encontramos con barreras físicas, sociales y culturales, vamos a estar en una situación de discapacidad, ¿no? Por eso muchas personas prefieren llamar el tema, ¿no? Personas en situación de discapacidad y no personas con una discapacidad, porque no es que vivan entonces discapacitadas, ¿no? Sino que pueden estar en una situación que la discapacite por estas combinación, ¿no? De deficiencias físicas, mentales, intelectuales y estas barreras físicas, sociales y culturales. Entonces, la discapacidad es un concepto que evoluciona en el tiempo y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Entonces, justo cuando hablamos de la inclusión de las personas en situación de discapacidad en el ámbito de sus derechos político-electorales, necesitamos pensarlo desde diferentes enfoques, no solamente desde el derecho, sino desde la ciencia política, la sociología política, la sociología jurídica, y entender de qué manera el acceso al poder político, a los cargos de elección popular,
¿no? Pensar todo el catálogo de derechos humanos, de qué manera hemos creado estas barreras físicas, sociales y culturales para que estén en igualdad de condiciones que el resto de las personas que en teoría en una democracia deben ocupar y formar parte del demos para justo reformar esto y modificar, ¿no? Y tener entonces un acceso pleno y evitar estas situaciones de discapacidad. Bueno, ¿qué hora tenemos? Bien, todavía tenemos 20 minutos. Vamos a hablar ahora, vamos a mencionar algunas cifras relacionadas con la discapacidad. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis. Vean que esto es un módulo del INEGI. Aquí les pongo el link. Les voy a pasar el link de la presentación para que ustedes puedan acceder en cualquier momento a los links que he puesto aquí de todas las referencias. Pero vean, esta es la discapacidad en México. Son datos al 2014. Esta es una versión actualizada al 2017, porque la metodología del INEGI también ha sido objeto de crítica por algunas organizaciones de personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque vean que lo que recoge estas estadísticas del INEGI, pues son las preguntas principalmente, ¿no? Es, vean, lo tengo en gráfico, es que me acabo de acordar de algo bien importante, que apenas hubo un ejercicio de presupuesto participativo en la Ciudad de México y se le preguntaba a las personas, ¿usted tiene alguna discapacidad? Ya me di cuenta, ¿no? Porque está mal, o no que esté mal que lo hagan, pero no se está partiendo del enfoque social cuando se hace estas preguntas. No lo había pensado así y ahora me doy cuenta. Pero bueno, es que participé en una misión de acompañamiento al Instituto Electoral de la Ciudad de México y nos reunimos al final los observadores internacionales y nacionales para hacer observaciones al instituto del ejercicio de presupuesto participativo, que la verdad es una maravilla, pero todavía tiene muchos problemas. Y como a escasos días de que se llevara a cabo el ejercicio, se aprobó por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprovechar el ejercicio de consulta de presupuesto participativo, además de que en algunas de las casillas se iba a llevar a cabo también la consulta infantil, para aprovechar y preguntar, para tener una estadística de las personas con alguna discapacidad. Uno de los consejeros se manifestó en contra, porque justo estos datos los recopila de manera profesional y con una muestra representativa el INEGI, ¿no? Porque obviamente, al ser la participación ciudadana muy baja, todavía desafortunadamente en estos ejercicios de democracia participativa, pues sería muy poco representativo, ¿no? Saber las situaciones, las personas en una situación de discapacidad. Entonces, bueno, no estoy tan segura de si fue la mejor decisión, porque además no en todas las casillas se hacía estas preguntas, no fue muy homogéneo, no fue adecuada la capacitación en ese sentido desde mi perspectiva. Y por otro lado, pues porque se le pregunta directamente a las personas, ¿no? ¿Usted tiene alguna discapacidad? Y vean, ¿no? Que no es el término realmente adecuado. Todavía es confuso, vean ustedes el término, ¿no? Porque la persona que estuvo en una edición pasada de este diplomado con una deficiencia visual, una persona ciega, nos manifestó su inconformidad porque, ¿no? Ella no se concebía como una persona discapacitada, ¿no? Sino que a veces se enfrenta a situaciones de discapacidad porque es excluida por estas barreras físicas. Entonces, cuando el INEGI o alguna institución pública nos pregunta si somos personas discapacitadas, es como algo incongruente, ¿no? Con el modelo social de discapacidad. Entonces, hay aquí como un cuestionamiento importante por esas organizaciones al momento de que se recogen estos datos a la población,
de cómo se tendría que hacer entonces adecuadamente las preguntas, ¿no? Si lo que tendríamos que conocer entonces son las personas que discriminan, las barreras sociales que existen y en todo caso aclarar que los datos que recopila el INEGI son el número de millones de mexicanas y mexicanos con alguna deficiencia física, mental, intelectual o con una limitación para realizar las siguientes actividades. Caminar, subir o bajar usando sus piernas, ver, aunque sea con lentes, aprender, recordar o concentrarse, escuchar, aunque sea con un aparato auditivo, mover o usar sus brazos o manos, bañarse, vestirse o comer, problemas emocionales o mentales, o hablar o comunicarse, ¿no? En todo caso, los datos del INEGI nos permiten saber los millones de personas en México con alguna deficiencia, pero no exactamente las personas, ¿no? Con una discapacidad en términos del modelo social de inclusión. Entonces, vean, hay un debate importante, ¿no? Es como todavía ambiguo eso el término, porque incluso, ¿no? El módulo se llama, nuestro módulo se llama los derechos políticos, ¿no? De las personas con una discapacidad, ¿no? Y entonces, llamarlas así también puede ser inoportuno para algunas organizaciones sociales, pero para otras no. Entonces, es complejo el tema. No es algo sencillo, hay que darle un tratamiento cuidadoso, ¿no? Si somos operadores jurídicos, autoridades electorales, hay que preguntarles a las comunidades con las que interactuamos, a las personas con discapacidad, cómo quieren ser llamadas, cómo quieren ser nombradas, porque incluso en eso podemos caer en discriminación, ¿no? O en hacerlas sentir discapacitadas, ¿no? Como si fuera una culpa, como si fuera culpa de ellos por su condición médica, su deficiencia física, mental, espiritual, etc. Espiritual no tiene nada que ver, perdón. Entonces, bueno, pero lo cierto es que es muy útil esta información que sí nos proporciona el INEGI, ¿no? Porque nos muestra la estructura de la población por condición de discapacidad, según grupo quinquenal de edad, según sexo, y entonces podemos ver, ¿no? Que la mayoría de las personas entonces con alguna deficiencia física, bueno, voy a hablar en general de las deficiencias para englobar, ¿no? A todos los tipos de deficiencias a las que me he referido para no repetirlas siempre, o con alguna limitación de las que mencioné hace un momento, vemos que la mayoría se encuentra, ¿no? En las personas del grupo poblacional de los adultos mayores o de la tercera edad, ¿verdad? Pero eso no implica que no existan niñas y niños, adolescentes, con alguna de estas deficiencias. Entonces es bien importante saber cómo esas deficiencias también están relacionadas con la edad, con algunas enfermedades crónicas, con enfermedades degenerativas, ¿verdad? La diabetes es un problema muy grave en México y que genera muchas deficiencias físicas para las personas. Entonces, es un tema que hay que tener en consideración. Aquí podemos ver también, ¿no? La distribución porcentual de la población con alguna deficiencia por entidad federativa y vemos, ¿no? Por alguna razón se concentra en el centro del país, ¿no? Las personas con alguna discapacidad y que vemos que la mayoría pues, están aquí en entidades federativas importantes, ¿no? Como Jalisco o como la Ciudad de México o como Veracruz, ¿no? Que son ciudades con una gran cantidad de población. Bueno, vean que el mayor porcentaje de deficiencias es para caminar, subir o bajar usando las dos piernas, pero que hay una gran cantidad, ¿no? También de personas, aunque usen lentes, que tienen problemas para ver bien. Y eso también es problema de debate en el tema de las acciones afirmativas. Han llegado casos, uno en particular, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mañana ustedes van a estudiar con más calma los casos, pero en el que justo se cuestionaba
que en una entidad federativa las acciones afirmativas eran tanto para las personas con alguna discapacidad temporal o para una discapacidad permanente. Porque, ¿no? O si se tenían que establecer ciertos parámetros, porque si yo, por ejemplo, que uso lentes, ya podría acceder a una acción afirmativa, ¿no? Esto se estaba debatiendo en la sentencia. Entonces, se aclaró que las acciones afirmativas pues deben de ir enfocadas para los grupos que históricamente han tenido esta discriminación y en este caso pues para las personas con una discapacidad permanente, ¿no? Que yo más bien le llamaría deficiencia permanente, ¿no? Bueno, entonces, pues no nos podemos detener a ver todas las estadísticas, pero vean que la mayor parte de las personas con alguna deficiencia es debido a una enfermedad por edad avanzada. Muy pocas personas en realidad tienen una deficiencia desde el nacimiento. Algunas personas también es por accidentes, otras personas producto de la violencia. Esto es gravísimo en nuestra sociedad, pero también ocurre, aunque en un porcentaje más bajo, y en otros casos por otras causas. Entonces, bueno, estos datos nos deben de servir a los operadores jurídicos para analizar los casos, para tomar en cuenta las acciones afirmativas de nuestras entidades federativas, de nuestras comunidades políticas, ¿verdad? Y bueno, lo preocupante, ¿no? Para poder conjugar el modelo social de discapacidad y entender cómo estas deficiencias se pueden volver un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos políticos, pues está el tema de la discriminación. Vean, ¿no? Que una de 4 personas en el país, es decir, 25%, considera que las personas en situación de discapacidad son de poca ayuda en el trabajo, y 26% estaría poco o nada de acuerdo en que alguien de este grupo social ocupe la presidencia de la República. Esto de acuerdo a la encuesta nacional sobre discriminación de 2017 del CONAPRED. Entonces, simplemente piensen cómo ha sido tratada el tema de las limitaciones o deficiencias físicas, ¿no? La salud de las personas que van a ocupar cargos de elección popular, ¿no? No, es que ya, perdónenme la expresión, pero es un poco para ejemplificar la discriminación. No, es que ya está muy grande, ya está muy viejito, no puede gobernar. Incluso hubo un spot, ¿verdad?, que se impugnó ante la Sala Regional Especializada, ¿no?, haciendo alusión a que Andrés Manuel López Obrador ya era de una edad avanzada, que no podía gobernar, y se hacía este spot en donde iba en el coche y la hija le decía, papá, pero es que ya estás grande, ya no puedes manejar, entiéndelo, ¿no? Y en el comercial, pero en el spot, decían, ¿quieres que una persona que ya no es capaz maneje el país? ¿No? O sea, vean qué fuerte. Podemos estar a favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador. No se trata de esto de una cuestión política, ideológica, sino de que ese spot era un spot discriminatorio para las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Por tener una edad ya no podemos gobernar. Piensen simplemente cómo en la antigua Roma los senadores eran las personas más sabias, las personas más ancianas eran las personas más sabias. ¿Por qué en esta sociedad ahora, con la ideología del capacitismo, las personas de la tercera edad las vemos como personas incapaces, no útiles, que ya las debemos de echar prácticamente a la basura, ¿no? Cuando no tenemos pensiones dignas para todas las personas de la tercera edad y no las permitimos laborar, ¿no? A pesar de tener este déficit de un retiro digno. Entonces, bueno, uno de nuestros compañeros de la Escuela Judicial, el doctor Luis Octavio Vado, está tratando con mucha seriedad y profundidad el tema de los adultos mayores, por si les interesa profundizar en ese tema, pero pues vean, ¿no? Que tenemos una fuerte discriminación en nuestro país para las personas con alguna discapacidad, ¿no? En situación de discapacidad
el 25% de mexicanas y mexicanos consideramos que este grupo social no es apto para ejercer sus derechos político-electorales, sobre todo para ocupar, para ser titular del Poder Ejecutivo. Con esto vamos a cerrar la sesión del día de hoy. El día de mañana yo no podré estar con ustedes porque estoy comisionada para ir a un evento en la ciudad de en el estado de Quintana Roo. Va a haber un evento sobre violencia política contra las mujeres en razón de género que organiza la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. En el contexto de este proceso electoral 2022 se va a hablar de los retos que existen todavía en este tema. Entonces, afortunadamente voy a estar viajando y bueno, se me canceló la clase, pero va a estar alguien sustituyéndome. La idea es que con el profesor que me sustituya, ustedes vean los casos y que puedan seguir abordando los retos que implica el modelo social de inclusión para realmente generar condiciones de democracia inclusiva para todas las personas en nuestro país. Les agradezco enormemente su atención y dejaríamos estos minutos, 6 minutos, para alguna reflexión final o alguna pregunta que alguien quiera hacer. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, permítanme compartirles la presentación, no se me vayan. Denme un momento para copiar el link. Copy. Entonces, miren, aquí se los dejo. Y ya saben que yo me reitero siempre a sus órdenes. Cualquier duda, pregunta que tengan que no haya quedado claro, información sobre la cual quieran profundizar, yo les comparto mi correo institucional, marta.tellón@ee.gov.mx. Ahí está el link de la presentación en Prezi. Y también les comparto mi arroba en Twitter. Muchas personas me buscan desde ahí. A lo mejor ahorita no tienen una duda, pero más adelante. A veces no puedo contestar todo, pero a veces sí tengo el tiempo, la oportunidad. Y con mucho gusto pongo sus órdenes. Bueno, la última M es minúscula, pero ahí está. Pues ha sido un placer, un gusto estar esta tarde con ustedes. Gracias, Fidel, por tu extraordinario comentario, síntesis perfecta de lo que queríamos transmitir. Nos vamos a ver en otro módulo más adelante. Pues no me despido formalmente. Les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Igualmente, muchísimas gracias. Bye, Erika.